y hablamos que hay tres dones que trabajan, se interrelacionan uno con el otro. Casi todos estos dones se interrelacionan uno con el otro. Por ejemplo, el don de sabiduría, el don de conocimiento, va junto, ¿no? También está el don de lengua, el don de interpretación de lengua y el don de profecía. Todos esos dones, la mayoría de los dones se interrelacionan uno con el otro. Pero yo diría que de todos los dones, el que más es la fe. El que más nosotros necesitamos todos los dones, no me malentiendan. Pero la fe es como el ingrediente necesario para que todo lo demás trabaje. Porque la fe es todo. Porque de qué vale que yo podría tener cierta clase de don, pero si yo no tengo fe, no, eso no va a funcionar, ¿no? Entonces le añadimos la fe, le añadimos el amor también, porque no podemos, yo podría tener todos los dones, pero si yo no tengo amor, ¿de qué sirve? No sirve para nada. Así que vamos a buscar el Hebreos capítulo 11 y vamos a leer un par de versículos aquí y seguimos con la enseñanza. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos ciertas metas y tenemos esperanza de que Dios haga algo. Nosotros tenemos que tener fe, tener esa certeza y esa seguridad que Dios lo va a hacer. Dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nosotros no podemos dudar. Hubieron varias ocasiones, hubieron momentos en donde el Señor no pudo hacer milagros en ciertos lugares debido a la incredulidad. Y Él se maravilló de la incredulidad que tenían estas personas. El Señor se maravilló de la fe del centurión. ¿Se acuerdan del centurión? Cuando el centurión dijo, no soy digno de que tú entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo será sanado. Él le dijo esta palabra al Señor. Y el Señor dijo, no he visto tanta fe, ni aún en Israel. Y este centurión, dice, él dijo, porque yo soy un hombre que tengo soldados bajo mis órdenes. Le digo a este va, y él va. Le digo a este ven, viene, y viene. Solamente di tú la palabra y mi siervo será sanado. Él reconoció la autoridad que había en el Señor. Cuando nosotros reconocemos la autoridad que hay en Dios, en Cristo Jesús, y nosotros esperamos con fe, como dice la Biblia en los Hebreos, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la seguridad, la convicción de lo que no se ve. Tenemos esa convicción y tenemos esa seguridad y estamos esperando con anhelo, esperando pero no desesperanzados, porque hay personas que pueden estar esperando, pero están como desesperados. Y no esperar como con un anhelo, esperando que tú vas a recibir lo que tú estás esperando y que Dios te va a dar lo que tú anhelas. Y no, siempre y cuando esté conforme a su santa y divina voluntad. Porque el Señor dijo, porque si tu hijo te pide a ti un pedazo de pan, tú no le vas a dar una piedra. Si le pide un pescado, no le va a dar una serpiente. Si le pide un huevo, no le va a dar un escorpión. Y si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nos dará el Señor a quienes les pidan el Espíritu Santo de Dios? Entonces nosotros debemos de esperar con un anhelo y una certeza de que nosotros vamos a recibir la sanidad, vamos a recibir la liberación y vamos a recibir cualquier milagro financiero o milagro dentro de la familia que nosotros anhelamos y esperamos. No esperar como desesperadamente, sino esperar con anhelo, esperando con esa certeza y esa seguridad de que Dios va a hacer algo. Porque si nosotros seguimos leyendo, nosotros nos vamos a dar cuenta en este capítulo del libro de los Hebreos, capítulo 11, que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe
es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, si yo no tengo fe, yo no le puedo agradar a Dios. Debo de tener mi fe, y una fe depositada no en mis propios méritos, o no una fe depositada en lo que yo puedo hacer. Y nosotros tenemos que tener confianza en nosotros mismos de que podemos hacer algo. Pero no es lo mismo yo tener una confianza en que el Señor lo va a hacer, que el Señor me va a ayudar en lo que yo estoy esperando, que Dios me va a dar la respuesta, a yo creer como que yo lo puedo hacer. Es bueno que seamos en cierta forma positivos y tengamos confianza en cierta forma, nosotros mismos debemos de tenerla. Todo el mundo necesita esa clase de seguridad, pero cuando tú anhelas con fe de que Dios lo va a lograr, y yo a veces le he orado al Señor y le he dicho, Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo sé que tú lo vas a hacer, yo espero. Y si es algo que yo sé, y si ya Dios dio la respuesta a lo que yo estaba esperando, yo no debo estar agrio ni ponerme con un limón, porque esa fue la respuesta que dio Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo no puedo meterme en un ring de boxeo y pretender pelear con Dios, luchar con Dios y meterle una llave, como decimos nosotros, en donde yo estoy doblegando a Dios conforme a mi santa y divina voluntad. La oración más poderosa y más profunda fue la que hizo Jesucristo. Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Esperar confiadamente de que la voluntad de Dios se va a cumplir. Ahora, si nosotros vemos en ciertos ejemplos, y vamos a buscar a Mateo capítulo 8. Gloria al Señor. Mateo 8. Miren esto. Capítulo 8, versículo 1. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quiere puede limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Aquí nosotros estamos viendo un ejemplo de un hombre que necesita una sanidad de parte de un leproso, marginado, ¿no? Siempre eran marginados, pues eran personas consideradas inmundas. Pero este hombre cuando se presenta delante del Señor, él le dice, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. El Señor le tocó a él y le sanó su lepra. Ahora, ¿es la voluntad de Dios que nosotros seamos sanados? Claro que es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que nosotros andemos en salud. Es la voluntad de Dios que nosotros seamos bendecidos. Nosotros no podemos tener una mentalidad de siglos atrás, en donde la gente pensaba que mientras más yo sufría, yo estaba bien con Dios. No necesariamente. Debemos de esperar de parte de Dios salud. Debemos de esperar de parte de Dios, como hijos de Dios, hijos del reino, bendición financiera, todas las cosas que nosotros anhelamos. Ahora, hay veces en donde Dios quiere lograr dentro de nosotros algo más que una sanidad física. Porque para Dios a Dios no le cuesta nada sanando a nosotros una sanidad física. Eso no es nada para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Pero bregar con el corazón de la persona y que esa persona empiece a someterse a la voluntad de Dios y creerle a Él y hacer la voluntad de Dios, es ahí donde Dios tiene más lucha. Lo digo así por así decirlo, porque Dios nos ha dado a nosotros el libre albedrío. En otras palabras, Dios no me va a forzar a mí a hacer algo que yo no quiero hacer, prácticamente, podríamos decirlo. Dios nos dio a nosotros el libre albedrío de nosotros elegir el bien o el mal, de ir a la iglesia o no ir a la iglesia, de servirle a Él o no servirle a Él. Yo hago lo que me da la gana, podría decir. Pero ya cuando tú recibes el Espíritu Santo de Dios, Dios empieza a tomar tutela de ti. Y el Espíritu Santo de Dios te empieza a lidiar con la rebeldía, con cualquier problema que nosotros tengamos que no le agrada a Dios. Entonces, el Dios sanarnos a nosotros de un impedimento, de una enfermedad, de algo que nosotros tengamos, yo no pienso que es algo, esto no es imposible para Dios. Para Dios no es nada imposible. Pero hay veces que Dios, es mi opinión, ustedes pueden opinar lo contrario. Sí, porque hay cosas que Dios a veces anda buscando más que una sanidad física, sino bregar con tu corazón. Porque si Dios te sana al instante, o te quita la prueba al instante, tú te pierdes el proceso de la enseñanza.
En otras palabras, yo estuve en ese tiempo con Dios, cuando yo estaba pasando por esta dificultad. Y fue el tiempo en donde yo más oraba, donde yo más buscaba de Dios, donde yo más me llenaba de la palabra. Y yo crecí en conocimiento de la palabra de Dios, porque estuve más tiempo en mi casa, estuve en cama. No podía levantarme. Digo yo, bueno, a leer Biblia, a orar, a escuchar la adoración y alabanza. Tuve tiempo para estar con Él. ¿Por qué? Por el proceso de estar enfermo y de estar acostado en una cama. No digo que Dios no pueda sanar, Dios puede sanar. Hay muchas personas, lo vemos que la Biblia está lleno de ejemplos de milagros sobrenaturales de parte de Dios, en donde Jesucristo hizo unos milagros tremendísimos. Donde los mismos discípulos utilizaron el don de parte de Dios, el don de fe, volviendo a ese tema, del don de fe, donde el don de fe trabajó en los discípulos. Lo vimos nosotros en el caso, y hablamos del caso de Pedro y el cojo de la hermosa, en donde ellos iban entrando y el cojo estaba esperando recibir una limosna, ¿no? Pero Pedro le dijo, míranos, que eran él y Juan que entraban, y él le dijo, cuando él lo miró, ahí hubo una fe con otra fe. Recibió, como él estaba esperando recibir algo de ellos. Posiblemente él no sabía que él iba a ser sanado, vamos a ser sinceros. Él pensaba que iba a recibir algo, pero hoy cuando se tocan esas dos fe ahí, y el don de fe actuó y el hombre recibió y fue restaurado. Eso es lo que Dios quiere. Es la voluntad de Dios de que nosotros seamos sanados. El don de fe y el don de milagro y el don de sanidad, todos trabajan juntos. Yo no podría decir que, porque tú no puedes ser un evangelista o tener un don de milagro en donde se levantan las personas de las sillas de ruedas y de las muletas y se sanan del cáncer, si tú no tienes fe. Porque toda persona que se para a predicar la palabra sabe el Dios en el cual ha creído. Amén. Y sabe que Dios es poderoso para sanar y para libertar. Dios tiene ese poder. Ahora, ¿cuál magnitud? Mira, ese espíritu de incredulidad le ha tocado a cualquier predicador, a cualquier evangelista. Porque tú empiezas a orar y digo, tú no puedes dudar de que Dios lo pueda levantar, pero te puede pasar el pensamiento, bueno, yo voy a orar, Señor, si es tu voluntad, levántalo. Levántalo de la silla de ruedas. Pero hay personas que tienen como esa convicción, esa seguridad, y tú lo ves que dicen, mira, levántate, levántate. Porque eso fue lo que Pedro le dijo al cojo. Le dio una orden, levántate. Y la persona se levantó. Cuando el Señor le habla a Lázaro, dijo, Lázaro, sal fuera. No, hay una autoridad denominada de parte de Dios para ejecutar el don de fe. Nosotros tenemos fe. Y hablamos de la fe anteriormente, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y la fe, prácticamente, cuando es una fe que yo estoy, por ejemplo, tengo este don de fe, estoy esperando de parte de Dios un milagro. Eso es algo como pasivo, como que tú no ves como que está pasando nada. Pero eso no quiere decir que Dios no está obrando. Porque hay cosas que Dios está obrando mientras nosotros esperamos que nosotros no lo vemos. ¿No? Dios está bregando con uno, le está enseñando a uno a ser dócil, a ser pasivo, a ser paciente. A muchas personas les puede bregar también con el orgullo, con la soberbia, con la preponderancia, la autosuficiencia. Cuando nosotros tenemos autosuficiencia y queremos ser independientes de Dios y queremos ser la obra de Dios, ese es contraproducente. Porque yo estoy diciendo que yo lo puedo hacer, pero Dios te dice, tú no lo puedes hacer sin mí. Aleluya. Fuera de mí no podéis hacer nada. Y tú dices, bueno, pero si yo lo hago en esta forma, yo sé que va a dar resultados. Y tú empiezas a bregar con tu propia mente, lo voy a hacer porque yo sé que va a trabajar. Pero yo te dice, no, esa no es la forma. Yo no te he dicho que lo hagas así. Yo te estoy diciendo que espere un tiempo. Y a veces cuando tú esperas en Dios, tú ves el resultado y tú dices, oh my God. Entonces Dios se maravilla y Dios se glorificado porque Dios lo hizo en una forma que tú no esperabas que Dios lo iba a hacer, pero Dios lo hizo. Digo yo, Señor, pues yo no sabía que tú lo ibas a hacer así. ¿No le ha pasado eso a usted con alguna circunstancia o alguna situación donde usted está esperando en algo como difícil, no voy a decir imposible, pero difícil, en donde Dios lo dejó a usted maravillado de que Dios lo iba a hacer? Señor, yo estaba seguro que tú lo ibas a hacer, pero yo no sabía que tú lo ibas a hacer así. Entonces uno se maravilla y nuestra fe crece, porque la fe puede crecer. Amén. Amén. Aumenta nuestra fe. Fueron lo que los discípulos le dijeron al Señor. Pero el Señor le dijo a ellos, si tuvieseis fe con un granito de mostaza, le diréis a este monte, muévete, y el monte se moverá. Diga, hermana Yanina. Le voy a dar un testimonio cortito. Cortito, arranca. Me vino a la mente, ¿no?
Cuando vivía en la Florida con mi hermana Stephanie, ella tenía un negocio de dar clases de manejo, en el cual me empleó, pero entonces ella ese negocio lo levantó con una amiga que vivía en la casa que ella compró, pero la muchacha estaba haciendo brujería, y cuando yo me mudé, entré al cuarto y vi los libros y todo, y vi como que tenía un control sobre mi hermana, y yo me metía mucho con el Señor en la guerra espiritual, y entonces el Señor me dijo que hiciera guerra espiritual, oración, y tomé aceite y empecé a ungir en el cuarto y a orar y a orar. Yo no sabía cómo Dios lo iba a hacer. Señor, sácala de aquí, Padre amado. No sabía cómo, pero la forma que ella, de verdad que se veía como que a dónde va esa muchacha, si ella tiene, o sea, ella tiene como que, o sea, trabajaban juntos y también tenía, era parte del negocio, socia del negocio. Y de repente esa muchacha, y era como un poco bipolar, de repente esa muchacha le salió una audiencia allá, la llamaron, era la familia en California. Yo ni siquiera le pedí nada y la familia ni nada, Señor. La llamaron, que tenía que irse para allá, no sé por qué, la mujer ella se fue. Pero yo no sabía por qué era, en todo caso se fue, pero al poco tiempo al sobrino lo mataron. Y ella llamó para allá, dijo que se iba a quedar allá después de eso. Pero ella se fue sin saber que al sobrino lo iban a matar, un muchacho joven. En todo caso, que yo vi como, y se quedó allá, ella después llamó y dijo que se iba a quedar allá, y yo dije, y son cosas que acontecen, que nos dejan ver a nosotros que Dios está en el asunto. Aunque Dios no, esas son cosas que pasan, que no podemos decir que yo oré en esta forma y la cosa... No, porque ella le estaba dando gracias a Dios, sí, de que pudo tener un tiempo con su sobrino y su familia. Amén. Sí, claro, que ella fue de antemano, fue allí. Sí, Dios la mandó, sí. Fue el Señor que la mandó. Bueno, de una forma u otra, Dios siempre está en el asunto y Dios escucha nuestras oraciones. Amén. Y la señora también tuvo la oportunidad de ver fue a su hijo o su tío. A su sobrino, antes de que le aconteciese esta tragedia. Dios es grande y Dios es bueno. Pero hablando sobre la fe, sabemos que la fe, vamos a ver, fe es, dice aquí, bendecimos el nombre del Señor. La fe que nosotros estamos hablando aquí no es la fe salvadora. Okay, no estamos hablando del don de fe que Dios te da para que tú recibas la salvación. Nosotros hablamos la semana pasada del don de fe como salvación. Y hablamos del libro de los Efesios, que Dios nos dio a nosotros la fe, pero que esto no es, que fue un don de parte de Dios que Dios nos dio para que nosotros recibiésemos la salvación. Eso fue un don. Aún el creer en Dios fue para mí un don, fue para cada uno de nosotros un don que recibimos de parte de Dios para nosotros creer. En la fe salvadora, todo el mundo que se acerca a Cristo, Dios le da ese dote de fe para que la persona pueda recibir la salvación. Hay muchos creyentes que nosotros podemos decir que tienen una fe común. En otras palabras, creemos que Dios es bueno. Amén. Todos creemos que Dios es bueno. Creemos que Dios puede contestar nuestras oraciones. Lo creemos. Aunque hay muchos dudan, pero creemos que Dios puede sanar. Todos creemos. Y esto es una fe que cada creyente que cree en Cristo tiene esa clase de fe. Pero cuando hablamos de la fe como un don de fe, es algo, una fe sobrenatural, escuchen esto, y especial, impartida por el Espíritu Santo, que capacita al creyente para que crea que Dios puede hacer lo extraordinario y lo milagroso. Esta es la fe que mueve montañas. Primera de Corintios 13:2. Alguien que me le dé lectura. Bendecimos el nombre del Señor. Esta es la fe que mueve montañas y con frecuencia parece combinada con otras manifestaciones tales como sanidades y milagros. Así que alguien me lee por favor a Primera de Corintios 13:2 y yo voy a buscar a Mateo 17:20. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, no tengo amor, nada soy. Ok, estamos viendo que la fe puede mover montañas. Eso es lo que está diciendo el texto. Pero que si yo tengo esta fe y no tengo amor, entonces ¿de qué vale? Entonces cada uno de estos dotes que recibimos de parte de Dios tienen que ser todos
tienen que estar armonizados con el amor. En otras palabras, yo puedo hablar lengua, puedo tener la interpretación de lengua, puedo tener el don de sanidad, puedo tener toda clase de dones. Pero si yo no tengo amor, si no tengo amor para con el ser humano, ¿de qué sirve? No sirve para nada. Y es importante que nosotros reconozcamos que la fe puede mover montañas. Amén. Pero que también tiene que venir, esta clase de fe tiene que tener amor. Hay muchas personas que Dios los usa en el don de milagro y don de sanidad. Y lo hemos visto a nosotros, muchos de estos evangelistas, pero muchos de ellos hacen dones de caridad. Tremendísimo. No todo el mundo que está ahí dentro de la televisión o estos ministerios que han progresado bastante, no todos están solamente por ganar dinero. Hay personas que yo pienso que genuinamente están haciendo la labor del Señor y han sido bendecidas. En el caso, por ejemplo, de T.B. Joshua, aunque él tenía ciertas contradicciones, había ciertas cosas, ciertas contradicciones con cierta forma, pero hay muchas cosas que él hacía. Él ayudaba bastante. El hombre ayudaba mucho al pobre, a los ancianos. Ese hombre se iba con dinero y se iba con ayuda a visitar ancianos en esas chozas donde nadie lo visitaba. Y él se iba con un par de personas y hacía esa labor. Entonces que son personas que no le importa, por así decirlo, bajarse del caballo, bajarse del púlpito y ayudar al ser humano. Debe de haber amor. Entonces nosotros vemos por qué Dios usa mucho a esta persona. Hay muchas personas que Dios los usa porque tienen un buen corazón. Eso es lo que manda Dios. Correcto. Entonces al tener un buen corazón, y un corazón de amor por las almas, entonces Dios deposita los dones, porque Dios sabe que la persona no se va a enorgullecer y no va a estar con una autosuficiencia, como que yo soy autosuficiente para hacer las cosas. No, yo sin Dios yo no soy nada, yo no puedo hacer nada sin Dios, ninguno de nosotros. Mateo 17, 20. Jesús le dijo, ¿se acuerdan el caso? Y no voy a leer el texto completo, del muchacho lunático, que los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Vamos a leer en el 17:20 de Mateo. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, si tuvierais fe con un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Sabemos que la oración y el ayuno te puede ayudar a ti. Si tú estás un poquitico medio cruenque, como dicen por ahí, o si tu fe, si estás un poco incrédulo en cuanto a ciertas cosas, tú necesitas pasar tiempo con Dios y el ayuno va a ser lo que te va a ayudar a ti a entrar nuevamente y calentarte en la presencia del Espíritu. Yo estoy a favor del ayuno. Yo creo que el ayuno rompe cadenas y rompe cosas que nosotros no podemos. Hay personas que fluyen en otros dones, hay personas que pueden ayunar un día, 2, 3 días, lo que el Espíritu Santo le diga. Hay otras personas, por ejemplo, en el caso mío, me gusta mucho la intercesión. Yo te puedo durar 3 horas de noche, 4, y es como que no me afecta tanto. Un ayuno me puede afectar más posiblemente, pero cada persona tiene ese dote de parte del Señor. Y Dios, el Señor demanda que cada uno de nosotros tuviésemos ese grano de fe para que nosotros podamos lograr las cosas que a nosotros se nos parece imposible. Tenemos que creer en Él, creer en Dios, porque en este caso los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. ¿Por qué? Por vuestra poca fe. Por incredulidad. Igual que en el caso en donde hubo un pueblo ahí, no sé si fue en Capernaum, en una de estas ciudades, en donde el Señor no pudo hacer milagro por la incredulidad que había en ellos. Y dice la Biblia que el Señor se maravilló de la incredulidad de ellos. ¿Sabe lo que es maravillarse? Admirarse, fascinarse. El Señor estaba fascinado de la incredulidad. Como se fascinó de la misma fe que tenía el centurión, se fascinó de la incredulidad que tenían las personas. Nosotros debemos de creer. Mira, sobre todas las cosas, como decía David, guarda mi corazón porque de él mana la vida. Pero la incredulidad es algo que te afecta mucho como creyente. Nosotros no podemos ser incrédulos. O ser como Santo Tomás, que dijo, ¿qué fue que dijo él? Si yo no meto mi mano en ese costado, y si no lo veo con mis propios ojos, no voy a creer que resucitó de entre los muertos. Mas sin embargo, la Biblia dice que bienaventurados son aquellos que creen sin haber visto. En otras palabras, cuando yo creo en algo que yo no lo he visto y yo sé que Dios lo va a hacer, Dios se admira de mi fe, de cada una de nuestras fe. La fe
es algo importante para nuestras vidas. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos también de los dones de sanidades, estos dones se dan a la iglesia para restaurar la salud física por medios sobrenaturales. ¿Okay? El plural de dones indica la sanidad de diversas enfermedades y sugiere que cada acto de sanidad es un don especial de Dios. Aunque los dones de sanidad no se dan a cada miembro del cuerpo de Cristo de manera especial, todos los creyentes pueden orar por los enfermos. En otras palabras, todos nosotros podemos orar por los enfermos conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado. Pero hay casos especiales en donde hay ciertas personas que el Espíritu Santo de Dios escoge y operan dentro del don de sanidad. Amén. Operan también bajo el don de milagro. Lo hemos visto en muchos ministerios. Muchos de nosotros hemos operado dentro del don de fe, porque hemos esperado con fe de que Dios iba a hacer algo que nosotros pensábamos que no iba a pasar, mas sin embargo nosotros esperando en fe de que Dios lo iba a hacer, Dios lo hizo. Esperamos como la fe que dice en el libro de los Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la seguridad. Tengo la convicción de que Dios lo va a hacer. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Ustedes van a buscar Primera de Reyes 17. Gloria al Señor. Quiero tratar un poco más con la Biblia porque Primera de Reyes 17, 1 al 7. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío ni en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Imagínate tú dar orden a la naturaleza de que no va a llover sino por tu palabra. Es un don de fe. Ese don de fe operó en Elías y volvió a caer la lluvia cuando él dio el orden. Esa es la misericordia de Dios operando dentro del don de fe de un profeta que ha sido llamado de parte de Dios. Amén. Esa autoridad es tremenda, pero eran hombres que estaban entregados a Dios, entregados por completo a la obra del Señor. Nosotros vemos en el caso de Josué, vamos a buscar el caso de Josué, Josué capítulo 10, del 12 al 13. Gloria al Señor. Estos son ejemplos en donde nosotros vemos personas que han tenido el don de fe y operan y le dan órdenes a la naturaleza. Bendecimos el nombre del Señor. Josué capítulo ¿qué? Josué capítulo 10 del 12 al 13. El que lo tenga primero que yo léalo, por favor. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Miren esto, otro ejemplo en donde tenemos a Josué dándole orden al sol, a que el sol se pare en cierto lugar hasta que ellos tengan la victoria. ¿Qué clase de autoridad es esa? Yo voy a ser sincero, nosotros no podemos comparar en esto, pero tenemos la fe de Cristo y nosotros creemos que cuando nosotros le pedimos a Dios, yo he tenido el caso en donde había tormentas de nieve que estaban supuestos a arrasar con nosotros. En Housing, yo trabajaba para Housing, y cada vez que venía una tormenta esa de 2 o 3 pies, eso es un desastre para nosotros. No un desastre en el sentido de la labor que uno tenía que hacer. Muchas veces yo oré, pero digo: Señor, no permita o si llega, que esta tormenta no haga lo que están anunciando, porque vienen de a 2 a 3 pies de nieve, son 2 y 3 días trabajando. Yo creo que cuando nosotros le oramos al Señor, el Señor puede hacer tales milagros. Amén. El Señor puede minimizar la cantidad de la tempestad, la cantidad de la lluvia, el huracán nos puede desviar. Nosotros creemos en eso, yo creo en eso.
Que nosotros debemos de creer. El que no cree, crea en lo que Dios puede hacer. Porque aquí hay ejemplos en donde estos hombres le estaban dando orden a la naturaleza. No lo hizo el Señor. Cuando estaba en la barca con los discípulos y todos ellos estaban llenos de temor y de miedo y de incredulidad. ¿Y qué dijo el Señor? Le dio orden a la tormenta que se calmase y se calmó la tormenta. Y ellos dijeron, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Ese es el Dios que nosotros le servimos. Nosotros tenemos autoridad para ordenar en ciertas ocasiones que vengan esas tormentas. Y hemos visto al pueblo de Dios orando, porque un pueblo unido es un pueblo poderoso. Un pueblo que está orando por el mismo propósito. Dios hace el milagro. No importa la imposibilidad, no importa lo que esté pasando, cuando el pueblo está unido en oración, Dios va a contestar. Dios va a contestar. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora que estamos orando también por esta situación de Ucrania. Y no me voy a ir para allá mucho. Pero sí estamos orando. Cada pueblo, cada creyente está orando por esta situación y esta guerra. Que no se salga más allá de donde tiene que irse. Porque eso no es algo fácil. Porque vamos a sufrir los estragos de esta guerra. Entonces nosotros no estamos allí para sufrir esto que están sufriendo ellos. Pero nosotros no podemos ser indiferentes con el sufrimiento del ser humano por el hecho de que está pasando allá. Digo, no, eso está pasando allá, pero eso es el ser humano que le está pasando. Eso es nosotros, el ser humano tiene que sentir esto, tiene que sentir el lloro y el sufrir de esta comunidad que está siendo exiliada de sus propios hogares y bombardeado. Nosotros tenemos que tener esa clase de responsabilidad de parte de Dios para orar y creer que Dios lo puede hacer, que Dios puede cambiar el corazón de esos soldados y que ellos por lo menos no obedezcan ciertas órdenes de no bombardear donde están los civiles. Debemos de orar y creer a lo que Dios nos ha dado, porque lo que nosotros tenemos de parte de Dios es fe. Si no tenemos la fe, entonces ¿para qué sirve tener una iglesia si nosotros no vamos a creer? Vamos a tener una congregación o un grupo de creyentes, entre comillas, de creyentes que se van a reunir, pero no van a creer que Dios puede hacer las cosas. No, Dios lo puede hacer. Vamos a creer, vamos a orar que Dios lo va a hacer, que Dios va a levantar, que Dios va a restaurar, que Dios la va a sanar. Si tú vas a orar con alguien, hubieron muchos ejemplos en donde el Señor no entraba con ciertos discípulos, entraba con otros. Entonces, si tú vas a orar con alguien, deben de orar las personas que crean. Porque donde hay incredulidad es un poquitico difícil nosotros hacer que Dios opere un milagro. Es bueno andar con personas que crean que Dios puede hacer el milagro. Si tú vas a estar en la predicación, andar con personas que crean tu fe, que crean lo que tú me comprendes. Porque de qué vale que estemos haciendo las cosas y no creamos a lo que estamos haciendo. Debemos de creer que Dios puede hacer la sanidad, de que Dios puede sanar, que Dios puede restaurar. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del don de fe, don de sanidades, don de milagros, estos operan casi juntamente, porque yo no puedo operar una sanidad sin fe, no podemos operar milagros sin tener fe. La fe es el ingrediente. La fe, el Señor dijo, sin fe es imposible agradar a Dios. Cada uno de nosotros tenemos momentos y tenemos ejemplos en donde Dios nos sanó a nosotros de algún impedimento, de alguna enfermedad, de alguna situación financiera, de algún problema familiar. Los testimonios aquí no bastarían para nosotros, cada uno de nosotros, bendecimos el nombre del Señor. El hacer milagros, escuchen esto, son actos de poder sobrenatural que alteran el curso normal de la naturaleza. Incluyen actos divinos en lo que se manifiesta el reino de Dios contra Satanás y los espíritus malos. ¿Ok? Miren esto. Que nosotros estamos hoy en día, cuando el Señor Juan el Bautista predicaba, decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está con nosotros. El que Dios sane una enfermedad no debería de sorprendernos a nosotros. Porque eso es algo natural, eso es algo que debería de acontecer donde se está predicando el evangelio del reino. En el evangelio del reino, la sanidad era algo natural. La persona que no cree o el incrédulo veía esto se sorprendían y se maravillaban de la sanidad, pero dentro del reino de Dios no deben de haber esa clase de sorpresa. Porque Dios quiere, y es la voluntad de Dios, que nosotros seamos sanados. Amén.
Ahora, si Dios no nos sana por X motivo, X razón, entonces debo de averiguar qué está aconteciendo, por qué Dios posiblemente no me ha sanado. ¿Pueden haber cosas que puedan impedir que nosotros seamos sanados? Claro que sí. Mencióneme una. La falta de perdón. La falta de perdón. Por la falta de perdón puede impedir que tú seas sanado o una liberación. Porque si nosotros queremos una liberación o necesitamos una liberación de parte de Dios, los demonios se aferran a la falta del perdón. Y no se va a poder lidiar ninguna liberación si la persona no ha perdonado a la persona que lo han ofendido. Debemos de perdonar. Porque si nosotros no perdonamos, el Señor no nos va a perdonar. Y dice la Biblia que el Señor va a permitir que los verdugos vengan los verdugos, ¿quiénes son los demonios? Vengan y te golpeen, te traigan dolencias, te traigan situaciones que nosotros no queremos pasar. Debemos nosotros de lidiar todo el tiempo con nuestro corazón. Porque el corazón es el área en donde mora el Espíritu Santo de Dios y en donde se opera, donde Dios opera para darnos nosotros los dones. ¿Cómo Dios nos va a dar nosotros dones si nuestro corazón no está como debe de estar? Vamos a ser sinceros. Sino como ya que Yanini mencionó si hay falta de perdón. Y hay cosas emocionales que impiden cierta llenura del Espíritu. Nosotros tenemos que entregarle todo al Señor. Todo, para que Dios empiece a lidiar y empiece a lidiar la liberación. Ya después que tú perdonas, así como tú perdonaste, Dios te perdona. Y Dios viene y te llena y te restaura. Cuando usted tiene una discusión con su cónyuge, o tiene una pelea con un compañero de trabajo, y están irritados, no me diga a mí que usted va y ora y Dios escucha esas horas. No me diga a mí que no hay una interrupción de la oración. Hay interrupción. Hay interrupción, hay un corte de la comunicación con Dios. Entonces nosotros debemos de orar para que Dios bregue nos ayude a lidiar con nuestro corazón, porque a veces no es fácil, vamos a ser sinceros. Perdonar a la persona, especialmente cuando la persona te sigue ofendiendo con lo mismo. Porque eso fue, el Señor le dijo, no te digo que 7 veces, sino 70 veces 7. Porque si la persona te ofende, ok, yo te perdono, pero tú vas a hacer lo mismo. Bien, hay personas que saben dónde ellos pullarte para irritarte a ti, ponerte ese tropiezo. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Dice, Señor, tienes que perdonar, porque lo que el diablo anda buscando es el corazón tuyo. Nosotros a veces pensamos que el enemigo lo que anda buscando es como nuestras finanzas, anda buscando como hacernos ciertos daños, pero lo que el enemigo anda buscando mayormente es nuestro corazón, porque de ahí es que manda la vida. Del corazón mío, de nuestro corazón, de nuestra forma de pensar, de nuestra mente, ahí es donde nosotros vamos a ser efectivos para ganar las almas en contra de él y traerlas para el reino de Dios. Pero si mi corazón está endurecido, esa fortaleza del corazón endurecido, en donde las personas no perdonan y no sienten nada, están como fríos o frías y están como con una indiferencia. Digo yo, pero pues dijo el Señor, tú has trabajado bastante, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Por qué? Porque la gente con la rutina a veces se enfrían. Ya el amor no era lo que eras antes. Lo que antes ignaba como una llama, ya no hay una llama. Y así se enfrían, así hay muchos matrimonios que se derrumban. Porque la rutina, la falta del perdón, el odio. No, si tú me hiciste esta, yo te hago esto. O compañeros de trabajo que si a ti te dan una promoción ya se sienten envidia y andan buscando ponerte el tropiezo para que tú no eches hacia adelante. Y es el cristiano, y Dios permite esas cosas que le pasen al cristiano. El cristiano está envuelto en todo esto, porque Dios quiere ver cómo se va a comportar y cómo se va a conducir el cristiano. El cristiano tiene que aguantar y soportar. A veces no es fácil, vamos a ser sinceros. Como seres humanos, soportar de que date una mejilla y yo te voy a dar la otra. Bueno, hay que ver cómo vamos a hacer esto, porque no es fácil, porque hay personas que quieren sacar ventaja por el hecho de que tú ahora eres dócil y tú eres manso. Porque si, por ejemplo, en el caso de nosotros, podemos hablar de esto y del mundo, porque hay ciertas cosas que en el mundo yo no las hubiese tolerado, me voy. Pero uno en el cristianismo, uno se pone manso y uno se pone más dócil por la gracia de Dios y porque uno quiere hacer la obra de Dios. Pero no es fácil perdonar, vamos a ser sinceros. Pero Dios quiere que nosotros perdonemos, porque en la misma forma
que Él nos perdonó, Él espera que nosotros perdonemos a nuestro cónyuge, perdone a nuestros padres, perdone a nuestros hermanos. 70 veces 7. 70 veces 7. Eso quiere decir ya prácticamente una eternidad. Hermanos que entre sí, uno con el otro, o familiares, se están peleando las herencias y se matan. Hay personas que se han matado por una herencia y eran hermanos. Lo hemos visto en la Biblia y hemos visto cosas que han pasado y Dios no le esconde. Pero hablando nuevamente, no sé por qué Yanini fue la que trajo ese tema, así que por ahí me fui yo. Gloria al Señor. Pero podrán haber obstáculos por el cual no operen los dones, por el cual no opera una sanidad en nosotros. Pueden haber obstáculos. Vamos a mencionar unos También cuantos. la incredulidad. La incredulidad es una. incredulidad. Sí, esa es una. Gracias, Luz Marina. La incredulidad es una. Pero dice aquí también, pecados no confesados, opresión o esclavitud demoníaca. ¿Ok? Dice aquí también, temor o ansiedad aguda. Vamos a buscar la Proverbio 3 de 5 al 8. Proverbios 3. Proverbios 3 de 5 al 8. Gloria al Señor. ¿Qué dice Proverbios 3 de 5 al 8? Gloria al Señor. 3 de 5 al 8 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Ok? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. ¿Ok? O sea, que no debemos estar ya nosotros estar llenos de temor y de ansiedad. Si yo le estoy orando a Dios por algo, dice la Biblia, por nada estéis afanosos. Dios le bendiga a todos ustedes que llegaron. Dios le bendiga. Estamos tratando el tema de la fe como un don. Estamos hablando de la sanidad divina, los milagros. ¿Ok? Y estamos hablando de la fe, que la fe es prácticamente el ingrediente primordial. Porque la fe mueve todo el resto. ¿Ok? La fe es como la transmisión de un carro. Vamos por así decirlo. Vamos a poner un tema más sencillo. La transmisión es lo que... Si no hay transmisión, el carro no va ni para atrás ni para adelante. Se queda ahí. La fe es lo que va a mover lo que nosotros tenemos. Yo pueda que no tenga mucho conocimiento, pero yo tengo fe. Si yo tengo fe, eso me mueve. Me mueve a mí al conocimiento, me mueve a mí a creer en Dios. Muchos de nosotros no conocíamos Biblia. En el momento que creímos en el Señor, nos movimos por fe, creímos en el Señor, ahora nos estamos moviendo en el conocimiento. Queremos conocer Biblia, queremos conocer qué es lo que Dios dice con respecto a esto. Esta es la fe nuestra. Estamos hablando ahora de la fe como salvación, la fe como creencia. Amén. ¿Ok? Nosotros nos movemos por esto y va a ver si lo que el hermano King está diciendo es verdad. Lea su Biblia, porque cualquier persona de este púlpito se puede equivocar. Y hay muchas personas que el diablo lo usa, vamos a ser sinceros, y se inventan una clase de creencias que no están aquí y lo usan la Biblia para engañar y sacarle provecho a las almas. Mercadería, eso es un mercado común que es lo que hay dentro del mundo religioso. Pero nosotros no vamos a ser así, nosotros vamos a ser como los creyentes de Berea, que cuando el apóstol Pablo estaba predicando, ellos estaban chequeando la Biblia a ver si lo que él decía era verdad. Entonces usted como creyente, creyendo en fe, que Dios existe y que creemos en Cristo y somos cristianos, nosotros vamos a estar un paso adelantado al diablo. Tenemos que creer la Biblia y tenemos que creer por fe que Dios me va a movilizar para yo llenarme del conocimiento de su Biblia, de su palabra, conocer Biblia, conocer doctrina, para que no seamos nosotros engañados. Creer en Dios. Estamos hablando del dote de la fe, pero ahora en este momento estamos tocando, ya casi cerrando, sobre el tema de que si pueden haber obstáculos para que nosotros recibamos cierta clase de sanidad. Y pueden haberlo. Puede haber la incredulidad, como lo dijo Luz Marina. Hay momentos en donde el Señor no pudo hacer milagros por la incredulidad que había en el pueblo. La falta de fe, la incredulidad puede obstaculizar la sanidad. Pecados no confesados. Santiago 5:16. ¿Ok? Podemos hablar de una opresión o esclavitud demoníaca
puede impedir que tú recibas la sanidad. Lucas 13, del 11 al 13. Lucas 13, del 11 al 13. Lucas 13, para ir tratándolo con la Biblia, porque es mejor así con la Biblia. 11 al 13. 16 está bien. Si yo le di a Santiago 5:16, hablando de pecados no confesados. Si usted lo entiende, léalo, por favor. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Está bien. O sea, que debemos confesar nuestros pecados a Dios. Si un hermano lo ofende a usted, usted perdona. Si usted ofende a un hermano, pida perdón. Ese es el deber nuestro. Ahora, si nosotros somos incrédulos, Dios no nos va a sanar y no creemos que Él nos va a sanar. Creemos que la fe es el ingrediente para lograr la sanidad. Pero el que está orando por ti tiene que tener fe también. Amén. Debe de creer, porque yo puedo que tenga fe, pero y si la fe tuya está más embotada que la mía. Porque hay momentos que nosotros podemos, hay ministros que han tratado de imponerle la mano al creyente y el creyente está más explosivo que el que está orando. Entonces que nosotros tenemos que, el que va a ministrar debe de creer que Dios lo va a lograr. Y hay un dote que se da de parte de Dios cuando el don de Dios está operando en la persona. Porque puede ser así, pueda que yo no tenga ese don de fe regularmente, pero cuando es el propósito del Espíritu Santo de Dios hacer algo en una persona, cualquier persona puede fluir con un don de fe y puede tocar, y Dios puede sanar a través de cualquiera de nosotros que cree en Cristo Jesús y que esté viviendo la palabra y esté en comunión con Dios y esté lleno de Él. Usted está en el hospital, usted puede orar y Dios puede sanar a la persona. Usted no tiene que llamar a la pastora, mire que estoy aquí en el hospital para que usted venga a orar por esta persona. Dios le ha puesto a usted ahí. Es su responsabilidad orar por esa persona. No esperar que otra persona venga a orar. Porque nosotros somos creyentes y debemos de tener aceite. Debemos de tener algo. Tenemos que tener algo de parte de Dios para que Dios nos use. Entonces, en el ejemplo que estaba dando, que decía que la fe es el ingrediente primordial, porque la fe es la que mueve todo lo mueve la fe. Comparé con la transmisión de un carro. Cuando nuestra fe está paupérrima y estamos medio embotados en esto, no funciona nada. Nosotros nos sentimos como que todo se va a caer encima y todo es negativo, nada me cae bien. Oye, y uno empieza a veces, uno tiene que tener cuidado porque uno puede resentirse en contra de Dios y empezar a hacer unos comentarios que no son justos de Dios, porque Dios siempre ha sido bueno con nosotros y Dios siempre quiere lo mejor para nuestra vida. Pero si yo tengo un resentimiento porque Dios no me ha dado lo que yo le pido, por así decirlo, no me ha dado la bendición que yo estoy esperando o no me ha dado la sanidad, yo voy a tener ahora un resentimiento para con Dios y me va a dar, como dicen en inglés, un tantrum. El tantrum es donde los niños empiezan a zapatear para que tú le des lo que ellos quieren. O si tú no me lo das y empieza el niño a llorar y a gritar y a zapatear y te hace un show en el mall donde quiera que tú estés metido. Nosotros no podemos hacer así con Dios, porque entonces eso ¿qué hace? Eso obstaculiza lo que Dios quería hacer para nuestra vida. Entonces el proceso que pudo haber terminado ahora se prolonga más. Es lo que dice el desierto. Entonces es como Israel. ¿Recuerdan el pueblo de Israel? Que el pueblo de Israel estaba en el desierto. Era algo que posiblemente le tomaría un par de semanas cruzar, pero por cierto motivo, cierta razón, duraron 40 años en ese desierto. Tal y tal fue la incredulidad de este pueblo y la rebeldía en contra de Moisés, en contra de los dirigentes de ellos, que ninguno de ellos entraron a la tierra prometida. Solamente entró Caleb, creo que fue Josué. Entraron unos cuantos. Pero entonces es importante que nosotros cuando estamos orando, presentemos las cosas que nosotros tengamos, que nos puedan obstaculizar la sanidad. Por ejemplo, pecado no confesado, opresión o esclavitud demoníaca. ¿Ok? En Lucas 13, del 11, Lucas 13, 11 al 13, dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero, dice aquí, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado y el día de reposo, dijo a la gente, 6 días, se dan cuenta, le voy a dar lectura.
6 días hay en que se debe trabajar. En esto pues venid y ser sanado, y no en el día de reposo. La sanidad acontece cuando Dios lo diga, no cuando lo diga el hombre. En este caso le había llegado el tiempo de esta mujer recibir su sanidad. Y la recibió. ¿Okay? Había un espíritu que la tenía ella encorvada. Entonces hay cosas que pueden impedir nuestra sanidad, como hablamos nosotros, pecado no confesado, opresión demoníaca, el temor o la ansiedad aguda, desengaño pasado que debilitan la fe actual. Oigan esto, la gente también pueden impedir que tú recibas sanidad. Nosotros debemos estar rodeados de personas que sean creyentes, personas que crean. No estoy diciendo que no andemos, porque tenemos familiares que no son creyentes y tenemos amigos, amistades que no son creyentes, nosotros estamos con ellos, pero no nos vamos a alimentar de todas estas contrariedades que muchos de ellos piensan y dicen, porque estas son las cosas que nos pueden robar a nosotros nuestra comunión. Inclusive cosas que nosotros vemos en la televisión pueden robarlas a nosotros, nos pueden robar bendición y unción, películas. Tenemos que tener cuidado con lo que nosotros vemos, vamos a ser sinceros, con lo que nosotros hablamos, con lo que cotorreamos, con el bochinche, con la cotorra. Hay muchas cosas que pueden afectar las oraciones y pueden afectar nuestra fe. Y también los objetos que tenemos en las casas. Objetos, no se pueden olvidar de esto. Maldición. Sí, hay muchos objetos Sí. que nosotros, por ejemplo, del caso este, hay muchas personas que van a Israel. Yo he ido a Israel como 5 veces y lidiamos con unos grupos de creyentes, en su entre comillas, de creyentes, pero cuando estamos como en ciertos lugares donde están vendiendo los souvenirs, a veces vienen como ciertas cosas como que más bien parecen ídolos que otra cosa y muchos se lo llevan. Pero nosotros dejamos la idolatría. Entonces tú vienes a Israel, a la tierra del Señor, y te vas con un ídolo. Ya nosotros dejamos los ídolos atrás. La Biblia dice, bienaventurados son aquellos que creen sin haber visto. No hay que estar llevándose ídolos para que te ayude a ti a creer ciertas cosas. Ni las imágenes tampoco. No hacen falta. Bendecimos el nombre del Señor. Ya cierro ahí con un par de textos bíblicos. ¿Se acuerdan el don de fe que tenía David? Porque había muchos de los que estaban cuando David iba a pelear a David y ellos creían que Jehová era Jehová de los ejércitos. Amén. Y que Jehová fue el que abrió el mar rojo. Pero en ese momento, cuando apareció ese gigante, ¿cuántos de ellos creían que David podía vencer ese Goliat? Ninguno de ellos ni siquiera se atrevió. Pero llegó David, dice, no, porque cuando venía el león, yo me fajaba con el león. Cuando venía el lobo, yo también con el oso. Y yo peleaba y lo vencía, y peleaba por mis ovejas. Y a este gigante, a este Goliat, yo también lo voy a matar. En el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque se ha levantado en contra del ejército de Jehová de los ejércitos. Ahí estamos esperando ¿qué? El don de fe. Cada uno de nosotros en cualquier momento dado, el Espíritu Santo de Dios te puede coger y tú hacer una cosa que tú nunca te imaginabas que podías hacer. ¿Ok? Te puede venir una persona por ahí, un gigante de estos que se levantan a veces en el subway y vienen con esa violencia y tú dices, en el nombre de Jesús Nazaret te reprendo, Satanás. Y ese demonio sale corriendo. Personas que lo han hecho. O tú puedes estar en un banco y meterse una persona a robar allí. Yo reprendo a este demonio de robo. Y empiezas tú a tomar autoridad y el don de fe trabaja y salen corriendo. Yo tuve esa experiencia con una persona que, mira, yo ministraba la palabra en las calles y este señor me dice a mí, mira, viene una persona a verme en mi cuarto. Era un amigo que yo le había presentado el evangelio. Estaba preocupado porque él decía, vienen una persona y van a meterse en mí. Me andan buscando, yo creo que me van a matar. Parece como que le debía dinero de una droga o algo, ¿no? Entonces yo le dije, mira, yo lo único que puedo hacer es orar por ti. Yo voy a orar y que el Señor le envíe su sangre. Yo oré por él. Cuando él se va, dice que él estaba en su cuarto, llegaron estos hombres y le iban a dar a él golpe. Pero de repente como que vieron algo y salieron corriendo. Se fueron. Porque trabajó trabajó la fe. Yo creo en el Señor yo no voy a ir a pelear contigo, pero yo sí te voy a mandar que los ángeles vayan. Porque eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Nosotros dice la palabra del Señor, que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Nosotros tenemos que tener fe, porque la fe
es el ingrediente más importante que tiene el creyente. Sin fe es imposible creer a Dios. Si tú estás esperando algo de parte de Dios, ¿por qué tú no le crees a Dios? Amén. Estoy esperando una sanidad, un milagro. Yo le estoy orando al Señor por algo ya, yo lo estoy creyendo. Yo dije, Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo creo que tú lo vas a hacer. Yo creo, en el nombre de Jesús lo declaro, creo, Señor, y esperando en humildad de espíritu, esperando con Dios y dándole gracias Señor, porque tú siempre me has suplido. No ponerse uno con un resentimiento y con un corazón como malagradecido para con Dios. Nosotros debemos estar agradecidos. Para empezar, darle gracias a Dios por todas las cosas que Él ya ha hecho. Porque si tú quieres que tu fe empiece como a aumentar, o que si mi fe está un poquitico floja, yo voy a empezar dándole gracias a Dios por lo que yo tengo. Gracias Señor porque tengo esto. Gracias Señor porque tengo salud. Gracias Señor porque me ha permitido tener esto. Gracias Señor porque hasta ahora no me ha faltado nada. Tú siempre me has suplido. Gracias Señor por la salud. Aunque me duele por aquí, me duele por allá. Gracias Señor porque todavía puedo caminar y puedo llegar a la iglesia. Y tú empiezas a darle gracias a Dios y tu fe va a recobrar. Tú te vas a empezar a rellenar de esa fe. Pero si tú empiezas a quejarte de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios no te va a contestar nada. Créele a Dios que Dios va a hacer. Espera en Él y Dios lo hará. Como dice el Salmo, ¿no? Creo que es el 37. Confía en Jehová, right? Haz el bien y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y esto no son palabras infladas, habladas solamente por hablarlas. Son palabras de la Biblia. Amén. Que cuando usted la dice, son cosas que acontecen. Amén. Sí, gloria al Señor. Así que lo vamos a dejar ahí. Con la ayuda del Señor seguiremos hablando sobre los dones. Hemos estado hablando sobre los dones. Veo casi una iglesia llena. Amén. Gloria al Señor. God is good, right? Sí. Así que vamos a orar y vamos a dar la gracia al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Y te damos las gracias nuevamente por habernos permitido, Señor, traer esta enseñanza. Tuya, Señor, es la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.